Hola, buenos días. Comenzamos la Comisión de Estudios sobre la situación del transporte en las islas. Hoy tenemos en el orden del día 3 comparecientes. Les recuerdo la dinámica del funcionamiento de la comisión. Primero tendrá por un tiempo de 10 minutos los comparecientes en una primera intervención. Después intervienen los diferentes grupos para realizar preguntas o observaciones. Yo les ruego la mayor brevedad posible para dejarles un margen de tiempo a los expertos y termina los comparecientes con otro turno de 10 minutos para aclarar, resolver las dudas que hayan podido surgir. Tenemos la primera experta en el día de hoy, es doña María Dolores Rodríguez Mejía. Ella es economista y sobre todo su especialización está en el análisis de la ultraperiferia y los costes asociados a la misma, así como el régimen económico y fiscal y la internacionalización de la economía canaria. Sin más, tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a sus señorías por invitarme aquí a comparecer en esta comisión que creo que es importante para Canarias. Yo no soy especialista en temas de transporte, más bien me he especializado en áreas relacionadas con la economía regional vinculada a los estudios de ultraperiferia, la justificación de lo que son las ayudas comunitarias y también el tema de la internacionalización. Por eso les voy a plantear el tema del transporte desde esa perspectiva, de su incidencia en el conjunto de los costes de ultraperiferia y doble insularidad, pues para que tengan una visión diferente de lo que son las puras cifras de flujos o de fletes y demás. Voy a intentar resumir en los 10 minutos que me han dado el tema de los conceptos básicos, pasar por encima de algunos que ya ustedes conocen, pero simplemente para situar el tema del transporte, el concepto de ultraperiferia reconocido en los tratados de la Unión Europea, por los que una serie de regiones, entre las que está Canarias, se consideran afectadas por una serie de factores estructurales, como la lejanía, insularidad, etcétera. Ello da lugar a la aplicación de unas medidas específicas en determinadas políticas europeas. Esos factores RUP, según la Unión Europea, lo que causan son unas distorsiones en las funciones de producción que dan lugar a unos sobrecostes por simplemente el hecho de desarrollar las actividades económicas o, en su caso, de la función pública, como veremos después. En base a eso, la Unión Europea ha adoptado una serie de medidas que son las medidas de herramientas compensatorias que constantemente hay que estar justificando de manera que las medidas que se llevan a cabo sean adecuadas y coherentes con los costes que los ocasionan. Así tenemos una serie de factores determinados como en el texto legal, la lejanía, la insularidad, la reducida superficie y demás, que la Unión Europea, según sus propios baremos de la Comisión Europea, reduce en 3, que son la accesibilidad, el tamaño y las condiciones climatológicas. A nosotros en Canarias, obviamente, nos afecta más el tema de la accesibilidad y tamaño, ambas vinculadas con el tema del transporte, que es el que nos ocupa en este momento. Por otro lado, hay una serie de indicadores de coste reconocidos por la propia Unión Europea, entre los que destaca y los que considera fundamental la Unión Europea el coste del transporte y el que más caso le hace y el que más medidas con el que más medidas toma en cuanto a la compensación. Luego hay otros costes que son los de abastecimiento, almacenamiento, inmovilizaciones financieras, costes laborales y capacidad productiva ociosa. Algunos de ellos también están vinculados con el transporte en sí. Es decir, el hecho del coste del transporte no es en sí mismo solo el flete de transporte. Las características del transporte en una región alejada como la nuestra y fragmentada insularmente ocasiona que haya unos costes adicionales que no necesariamente son el transporte, como por ejemplo el tema de mayor necesidad de estocaje o de almacenamiento, que a su vez origina otros costes indirectos en términos de costes de ultraperiferia. Como decía antes, la cuantificación de los costes es un tema que obliga a la propia Unión Europea, a cada medida que se toma, y sobre todo estas que son de carácter permanente, a que estemos constantemente justificando la cuestión. Ya previo al 2000 se hicieron algunas aproximaciones a lo que es la cuantificación de los costes de insularidad y en el año 2001 ya se empieza con lo que es el concepto de la cuantificación de la ultraperiferia.
ultraperiferia, y en ese momento ya se empezó a hablar de la doble insularidad. El primer estudio que se hizo fue el 2001, encargado por el Gobierno de Canarias y aceptado por la propia Unión Europea, que hacía referencia a los costes RUP del sector privado. En el 2003, con datos del 2001, se hace el coste RUP del sector público. En el 2004, con datos de 2002, pues, como tienen ahí, esta presentación se las aportaré, del sector primario. En el 2008, la Comisión Europea saca lo que es el informe Legrand, que es la cuantificación definitiva de lo que son los costes para ellos de ultraperiferia, saca 16 indicadores y toma como referencia los estudios previos que se habían hecho en Canarias, entre otras cuestiones. Después también habla de otros costes, de otros parámetros, pero básicamente los que ya se habían propuesto desde Canarias con anterioridad. En el 2010 se revisa y se hace un nuevo informe de cuantificación de los costes de ultraperiferia, ya teniendo en cuenta los criterios establecidos por la propia Comisión Europea. En 2011 hay un informe de Solves para la Comisión Europea. En realidad este informe es más bien de lo que son los planteamientos generales de lo que debería ser una estrategia para las RUP, pero incide en lo que son los factores de coste, insistiendo en la importancia de los costes del transporte y de la lejanía para las regiones ultraperiféricas. Actualmente, el Gobierno de Canarias está haciendo un nuevo estudio sobre costes de ultraperiferia y doble insularidad, que está en proceso de elaboración, que responde no solo a la actualización del de 2010, sino a una petición parlamentaria del Grupo Mixto en relación a la evaluación de los costes que en el contexto de los costes de ultraperiferia se valorará también los costes de la doble insularidad. Decía antes que es importante la cuantificación de estos costes porque son los que periódicamente van justificando la renovación de las ayudas o, en su caso, renovación, revisión, modificación o ampliación de las ayudas ante la Unión Europea. Y en menor medida o en otra medida a nivel nacional. En cuanto a lo que es la metodología y la evaluación de los costes en sí, podemos distinguir, estoy hablando a grosso modo y muy rápidamente porque esto lleva mucho más descripción metodológica. En cualquier caso, yo les voy a dejar junto con la presentación los estudios realizados para que tengan la información más amplia y detallada. Los costes de ultraperiferia se dividirían, desde el punto de vista metodológico, en dos: los que son cuantificables y los que se sabe que existen, se constatan, pero no son medibles, o sea, no hay pruebas materiales cuantificables para poder demostrar en euros lo que sería. Sin embargo, sabemos que existen, hay determinados efectos que la propia Unión Europea califica como costes no cuantificables, y luego están los costes observables o los costes cuantificables. Y dentro de estos últimos, en función de la gente que los soporta, pues el sector público o el sector privado. Voy a hablarles a darles cifras así rápidas sobre lo que serían los resultados de los estudios anteriores. Aunque ustedes los vean como antiguos, en el sentido que en 1999, 2008 se están haciendo ahora en el 2018 con base a 2016, pero se está hablando de costes estructurales. O sea, no es tanto el euro en sí como la participación de esos costes en lo que es la generación del valor añadido o la facturación de las empresas en Canarias o del propio sector público. Se trata de unos costes estructurales porque son factores estructurales los que dan lugar a ellos. Entonces, independientemente de que estemos hablando de un 6, un 8, están ahí y tienen la importancia que tienen. Entonces, en el último estudio, pues ya sobre el PIB canario se calculó, se estimó que los costes de ultraperiferia ascendían al 14,2% del PIB canario, de los cuales el 6,8, o sea, el 6,8 sobre 14, o sea, casi el 50% correspondían a los costes del transporte, ¿vale? Pero no olvidemos que los otros, que son viajes, consecuencias de la actividad, stock diferenciales, instalaciones múltiples, está asociado a la fragmentación territorial y en el caso, por ejemplo, de los stock diferenciales, está asociado al tema del transporte, de una forma indirecta, en la medida que tú tienes que establecer tus parámetros de estocaje superiores a los que tendrías en un
territorio continental, por ejemplo, donde el flujo de transporte puede ser constante o puede ser inmediato, mientras que aquí tienes que prever, desde el punto de vista, por ejemplo, del sector comercial, pues que tienes que tener una mayor acumulación de stock para poder asumir la campaña o simplemente tu propia venta, tu propia actividad, tu propia producción. En términos, la cuantificación se hizo en relación a las principales variables, tal y como pedía la Unión Europea, respecto al VAP, respecto a la facturación, respecto al porcentaje del PIB. Las cifras salían similares en términos globales con respecto a lo del 99. Vamos a ver qué sale en el último estudio. Y en todas ellas, lógicamente, el transporte de mercancía era el factor de coste que mayor incidencia demostraba, ¿no? Manifestaba, tanto en VAP como en facturación como en el PIB, lógicamente, porque todo es coherente. Por sectores aparecía como los sectores que más absorbían estos costes, tanto de ultraperiferia como sobre todo el coste de transporte de mercancías, la industria y el comercio. La industria y el comercio soportan un sobrecoste del transporte mucho mayor que el resto de los sectores. ¿Eso significa que el resto de los sectores económicos o que el resto de los consumidores canarios no lo asumamos? Obviamente sí, vía precio, vía ese traslado de esos costes, pero quien en primera instancia asume desde el punto de vista del sector privado esos sobrecostes de ultraperiferia y en concreto en la materia que a ustedes les concierne, el tema del transporte de mercancías, son aquellos sectores que nos traen los inputs, que son la industria y el comercio. Eso se ve tanto a nivel de lo que son las propias encuestas, el análisis de la realización de los flujos de transporte, como cuando uno analiza las tablas input-output y ve las cargas que hay intersectoriales, quienes están asumiendo ese sobrecoste. En el caso del comercio, lógicamente más. Tenemos en cuenta que Canarias, cuando uno va a ver la estructura por sectores de la economía canaria, resulta que Canarias es la comunidad autónoma que más carga tiene el sector comercial con respecto a los demás, porque precisamente el sector comercial es el que está asumiendo el cuello de botella de esa importación o del coste de los insumos. Y el sector industrial, obviamente, también a través de, por un lado, lo que es la importación de los inputs y, por otro lado, la comercialización de los productos ya transformados. De doble insularidad, que es el otro tema que hablábamos del transporte y la doble insularidad. En los estudios del 99 y del 2010 se hicieron análisis de coste de la doble insularidad. Es verdad que no se separó por islas, lo que se hizo fue agrupar las capitalinas de las no capitalinas, pero aún así era un tema de muestra, o sea, no puedes sacar resultados insularizados si no tienes una suficiente muestra que te aporte garantías para la obtención de resultados por cada una de las islas. En cualquier caso, sí daba para hacer la desagregación por islas capitalinas y no capitalinas, y lo que se pudo constatar es que el sector privado en las islas no capitalinas asumían un mayor sobrecoste de ultraperiferia que en las islas capitalinas, sin duda, y que ese mayor sobrecoste lo cargaban sobre todo en temas de transporte. El transporte no salía, que el estudio de la Comunidad Canaria, que el 65,3% de los sobrecostes de ultraperiferia en las islas no capitalinas se correspondían con los costes de transporte, frente al 47,9% de la media. No solo eso, sino que sobre la facturación estaríamos hablando de un 5,86%, cuando en la media canaria estaríamos hablando, en las capitalinas estaríamos hablando del 3,37%, con lo cual estamos hablando de un 70% más en materia de costes de lo que se asume de costes de transporte. Por lo tanto, hay diferencia sectorial y hay diferencia en relación a la doble insularidad. Es cierto que ahora el estudio que ha encargado el Gobierno de Canarias ya hace una mayor desagregación por tipos de islas, por bloques de islas, a ver qué resultados quedan. En cuanto a los costes de ultraperiferia del sector público, hay diferencias y similitudes conceptuales. En primer lugar, los sobrecostes de ultraperiferia se plantean como costes diferenciales con respecto a territorios continentales. La Administración pública tiene que actuar en su doble vertiente, por un lado como operador económico normal, adquiere y vende o presta servicios, y otro lado tiene que prestar servicios públicos en aquellos sectores en los que no habría demanda desde el punto de vista privado. Es decir, en el sector privado decíamos los costes infinitos o los costes no cuantificables. Los costes infinitos son aquellos costes
a partir de los cuales no se desarrolla una actividad económica. Es decir, no se producen coches en la isla de La Palma porque es muy caro hacer traer los inputs, fabricar coches y exportarlos. Con lo cual el sector privado dice, pues aquí no lo hago porque no es viable económicamente. La administración pública no se puede plantear la inviabilidad económica de un servicio que es un servicio básico y fundamental, por lo menos eso entiendo yo, que no debe en absoluto hacer ese tipo de elecciones. Hay una serie de servicios básicos que no puedes plantearte si lo hago o no lo hago y eso es un coste de ultraperiferia en determinados mercados, en determinados ámbitos territoriales donde no lo haría. Por lo tanto, no se aplican criterios de no actividad. El resultado del coste del sector público, un tercio se corresponde con el transporte. Aquí es un tercio, no es la mitad. ¿Por qué? Porque en el sector público hay una mayor carga de recursos humanos, ¿vale?, en lo que sería la prestación de los servicios públicos. Pues por lo que decíamos antes, la fragmentación territorial, la fragmentación de las instalaciones y demás tiene más peso en el sector público. Estábamos hablando del 33%, en el sector agrario también se hizo y el sector agrario sí que tenía una carga mayor proporción de lo que sería el transporte, tanto en materia de aprovisionamiento, el 12%, como el transporte de exportación, que estaríamos hablando del 48% sobre el total de la facturación del sector. Resumen, el sobrecoste del transporte en relación a la ultraperiferia y doble insularidad es una realidad que es cuantificable, que ha sido asumida por el conjunto de la sociedad y la economía canaria, aunque haya una mayor intensidad en ese primer paso en determinados sectores, que su existencia es una realidad además admitida por la propia Unión Europea, a veces más en la Unión Europea que a nivel nacional, creo yo, entiendo yo. Se manifiesta en diferentes ámbitos del transporte, no solamente en lo que es el precio del flete, se manifiestan las necesidades de infraestructura y en la accesibilidad. De nada te sirve tener un aeropuerto si no tienes vuelos. O sea, obviamente hay que analizarlo como un conjunto. Y también se manifiesta en mayor medida en la doble insularidad, sin duda, sobre el coste del transporte. En cuanto a la última parte ya, que es el tema de las medidas compensatorias, pues el otro día estaba mirando en el periódico de las 50 medidas del paquete de Canarias, 20 más o menos tenían que ver directa o indirectamente con el transporte, del paquete de las medidas de Canarias Madrid, de los presupuestos. Con lo cual, vemos la importancia de este tema en el contexto global. Desde mi punto de vista, las medidas compensatorias, que las hay muchas y complejas, deberían tener objetivos de compensación, lógicamente, para eso están, de cohesión social y de integración económica. O sea, los tres objetivos de buscar la cohesión social de toda la sociedad canaria y la integración en esos mercados, tanto regionales como nacionales, y lo que busca Europa, europeo. Los principios deberían ser los de la eficiencia, la coherencia y la universalidad. Es decir, no debe llegar a todos, directa o indirectamente, pero debe tener una visión horizontal, en medida que no sean parciales o no sean segmentados, sino que en definitiva se busque que trasciendan. Bueno, después, si quieren, ya hablamos del tema. Y las medidas no solo son financieras. O sea, no se trata solamente de dar dinero. Se trata de mejorar la gestión, se trata de que lleguen a todos, se trata de descargar el tema administrativo, porque las pymes son incapaces de asumir. Uno se ve el panfleto de las subvenciones al transporte y dice, bueno, pues una pyme en no sé qué isla que tiene 3 empleados, pues tendría que dedicar 1,5 nada más que a rellenar papeles para poder acogerse a la subvención, o no sabe que existen, por ejemplo. Un mayor control sobre lo que es el objetivo final de esas ayudas que son al coste de abastecimiento o al coste según la propia Unión Europea, tienen que llegar al destinatario final. Pues habría que, ya que se está dando ese dinero público, pues llegar ahí. Y la normativa en el sentido de que no solamente, decía antes, no solamente es una cuestión de dar dinero, sino también tener en cuenta en lo que son los cuerpos legales. Por eso decía que los ámbitos de actuación son transversales en gobernanza. Gobernanza no es solo que tengamos la subvención al transporte, sino que esta a lo mejor esté, en financiación, sino que además esta esté modulada conforme al grado de intensidad del coste que se soporta. En gobernanza, pues que hay que tener en cuenta en las normativas el tema por ejemplo, la ultraperiferia y doble insularidad. Yo me leí las 157 páginas del DORA, que es el documento de regulación aeroportuaria, y de las 157 le dedicaban 40 a la comercialización y media a lo que son los aeropuertos con obligaciones de servicio público.
Es un documento, el documento de contrato entre el Ministerio de Fomento y AENA, por ejemplo. En el tema de puertos, igual, hubo una modificación de la Ley de Puertos y Marina Mercante donde por primera vez se incluyó el tema de la ultraperiferia, que le llaman ultraperifericidad. Se inventaron ahí un texto un poco raro, pero bueno. Sostenibilidad, control y supervisión. O sea, en definitiva, creo que lo que ustedes están viendo es ser un concepto global para Canarias, dadas las características de nuestro archipiélago, donde el transporte, aparte de ser un elemento fundamental que debe tener en cuenta en todos sus ámbitos, la ultraperiferia y la doble insularidad, un elemento fundamental para la integración de nuestra sociedad, del territorio sobre el que se asiente y de la economía que lo sustenta, en definitiva. Y esos son los 10 minutos y 2 más. Bien, señorías, continuamos con la comisión. Ahora tenemos como compareciente a don Alonso Fernández Hernández, el secretario general de la Asociación de Supermercados de las Islas Canarias, un sector que evidentemente hace un uso intensivo del transporte, tanto aéreo como marítimo como terrestre. Además es experto universitario en logística y transporte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y presidente del clúster canario de transporte, del transporte y la logística. Por un tiempo inicial de 10 minutos. Señor Alonso. Buenos días. Es la Universidad de La Laguna, pero queda igual. En cualquier caso, agradecerles indudablemente la invitación que nos han cursado, que nos cursan a SUICAM para poder estar aquí presentes, y sobre todo agradecer a los grupos parlamentarios socialista y nacionalista canarios como impulsores de esta comisión y como no cabe duda también al resto de partidos que se han sumado y que al final ha salido por mayoría pues precisamente que se establezca esta comisión. Como introducción y para centrar mi debate, tenía una presentación, pero está el sistema colgado, aunque de todas formas básicamente son 2 hojas que quería presentar, 2 cuadros, que son cuadros de todas formas en los que María Dolores ya ha comentado, que son el informe Tomillo. El informe Tomillo habla sobre los costes de la ultraperificidad en Canarias y establece pues cuáles son esos costes. Los evalúa y además hace una diferencia por sectores, en este caso por el sector del comercio. Y básicamente esas son las 2 presentaciones que quería hacerles. De todas formas, como tengo el escrito, pues se los leo. Como decía, como introducción y para centrar mi debate, haré referencia al informe del que estábamos hablando, que trata de los sobrecostes derivados de la situación de Canarias como región ultraperiférica, que ya evaluaba en 5.988 millones el total de esos sobrecostes. De esos sobrecostes en relación con el sector nuestro, con el sector del comercio, destacaríamos básicamente 3. El transporte de mercancías, cuyo sobrecoste es prácticamente la mitad del total de sobrecostes, es decir, 2.923 millones. Los stocks diferenciales en relación con la cantidad necesaria de acopios de mercancías para poder dar suministro, entendiendo que vivimos en islas. Y por otra parte, las instalaciones múltiples, lo que conlleva es a tener, como bien dice la definición, distintos almacenes logísticos en distintas islas para poder seguir dando ese suministro. En concreto, para el sector del comercio, estamos hablando que de los sobrecostes totales de este informe, pues casi la mitad es precisamente el sector del comercio, que es el que se ve más perjudicado por esta situación, entre otras, también lógicamente y básicamente por el coste del transporte de las mercancías. Yo creo que en cualquier caso también pueden pensar por qué estamos nosotros aquí, a SUICAM, o por qué nos han invitado, y yo entiendo que, entre otras cosas, porque SUICAM es el mayor consumidor de transporte de mercancías en Canarias. Los 3.000 millones de euros que facturamos en la actualidad se componen de mercancías, claramente que viajan de una forma u otra y que son transportadas tanto desde el continente a las islas como entre estas propias islas. Y lo que queremos o lo que debemos entendemos es aportar una visión global del transporte en Canarias. En el transporte los análisis deben, a nuestro juicio al menos, basarse en la mejora, en la rapidez y la reducción de los costes de estos medios del transporte. En cambio, es habitual que cuando hablamos del transporte en Canarias lo hacemos práctica y exclusivamente de subvenciones, ayudas y compensaciones. En mi exposición y por el sector de la actividad económica que represento, como antes indicaba, me centraré en el transporte de mercancías y siempre desde esa visión global, atendiendo a nuestro juicio a 2 hechos significativos que condicionan y han condicionado el transporte en Canarias,
y que es, por una parte, nuestro régimen económico y fiscal, y por otra, nuestra realidad insular y fragmentada, alejada del continente europeo. En Canarias, debido a nuestra fiscalidad diferenciada en el análisis del transporte, deben contemplarse además otros actores, desde la Administración del Estado a la autonómica, pasando por terminales portuarias, agentes de aduanas, organismos de inspección y control, estibadores, policías, etcétera. Situación esta, la de Canarias, que conforma un galimatías de pasos y acciones que en la mayor parte de los casos muy pocas personas pueden llegar a entender. Razón esta por la que quizás nunca se ha abordado de forma contundente una simplificación de los procedimientos que no de control. Procedimientos que de facto suponen una importante barrera para los operadores, y baste citar como ejemplo las graves y persistentes dificultades para la compra de vía electrónica. Tal es así que muchos operadores económicos del exterior siguen sin comercializar sus productos en Canarias. De igual forma, a la inversa. Controles fiscales como el IJIC, el AIEM, el REA y otros controles derivados de órdenes ministeriales como inspecciones fitosanitarias o de SOIBRE, derivadas según se describen del hecho insular, pero que otro archipiélago como el Balear no sufre, puntos de inspección fronteriza, centros de inspecciones portuarias, semáforos de colores a la entrada de las mercancías, verdes, naranja en el caso de inspecciones documentales o rojo en el caso de inspecciones físicas de las mercancías. Pero debe quedar claro también de mi exposición que no proponemos que tales controles dejen de existir o de realizarse. Lo que pretendemos es que esos controles se ajusten a la demanda económica de nuestras islas y que no supongan en ningún caso una ralentización o encarecimiento de nuestra economía y por tanto, de esto deben de ser ustedes conscientes y en este sentido les pedimos que actúen. Ya la resolución del 11 de abril de 2006 del Consejo de Ministros establece un plan de medidas para la mejora de los servicios de sanidad exterior, donde dice: en el orden económico se ha de agilizar el control de mercancías importadas a través de los puertos y aeropuertos, que evite el desvío a otros destinos de las mismas con los perjuicios que de ellos se derivan. Continúa más adelante indicando esta resolución que es necesario desarrollar la capacidad de respuesta a las necesidades y demandas de las empresas cuyas mercancías son objeto de inspección. Estas medidas consisten fundamentalmente en la ampliación de horarios y la consecuencia adecuación de la plantilla. Incluso en el apartado 3.1 de esta orden habla del establecimiento de horario de inspección de 24 horas todos los días del año. Una economía insular en cualquier lugar del mundo depende de la operatividad y agilidad de sus puertos y aeropuertos, y especialmente en nuestro caso, de rapidez en sus servicios aduaneros y paraduaneros. No jugamos el desarrollo económico de nuestras islas. El hecho de que las mercancías que llegan a las islas deban pasar por un trámite aduanero con controles fiscales, documentales y de inspección física de las mercancías no debe ser o implicar constantes retrasos en la puesta a disposición de las mismas. Retrasos que se producen motivados esencialmente por el horario laboral de estos servicios en relación a la llegada de las mercancías, más concretamente cuando se trata de mercancías que deben ser inspeccionadas físicamente, circuitos rojos, como antes indicaba, que en frutas y hortalizas siempre han de ser inspeccionadas. En los casos de los circuitos verdes o circuito naranja, para los procedimientos relacionados con la administración del Estado, este dispone de un servicio telemático de 24 horas, 365 días al año. En cambio, aquí, en nuestra administración autonómica, tal procedimiento no existe, lo que obliga a pasar por un horario laboral. Y esto, desde luego, pues depende de su capacidad legislativa. Los centros operativos, por tanto, en nuestros mercados y competidores no cesan su actividad. Se comercializa de manera continua sin interrupciones. Prueba de ello, como antes decía, son las compras telemáticas y su creciente auge. La progresiva liberalización del comercio y también la progresiva liberalización de los horarios comerciales. Todo ello implica que, por tanto, los centros de producción y plataformas logísticas tampoco paren para dar oferta a la cada vez mayor demanda de bienes. Esta situación que describo es extensiva a toda la actividad productiva, en cualquiera de los sectores de la actividad que analicemos. Se necesita agilidad, por una parte, para el mercado interior y, por otra, para poder exportar al exterior. Si los contenedores no entran, no salen. Por lo tanto, no se puede exportar. Y este es un sistema que, además, conforma parte de una cadena de valor optimizada. Todo juega. El contenedor debe ser luego cargado en un buque que tiene fecha y hora de salida determinada y que no espera. El barco, de igual forma que el contenedor, necesitan de rapidez y rotación para ser eficientes. Será... creo que sí. Sí, gracias.
¿Será este el motivo de que Canarias no tenga una mayor actividad exportadora? ¿Será este el motivo del encarecimiento de los precios? ¿O será este el motivo de la pérdida de calidad en los alimentos? ¿Es que acaso en Canarias somos menos productivos o eficientes que el territorio continental? Como indicaba al comienzo, en el transporte de mercancía hay 3 aspectos de vital importancia que confieren dinamismo a los sectores económicos y que sitúan este orden. Líneas y frecuencias marítimas, mejoras. En el transporte debemos tener en cuenta que la llegada se corresponde con una salida y, por tanto, una importación y una exportación. Rapidez. Vemos que cada vez más, tanto en aviones como en barcos, lo que impera son mayor tamaño y mayor rapidez de estos, mientras que en este caso en Canarias esas mercancías quedan bloqueadas en los puertos y aeropuertos. Y, lógicamente, costes y precios que intervienen en todos esos transportes. Ya he hablado de la problemática y retraso en la introducción de mercancías en las islas, problemática que se ve acuciada, como no puede ser en otro caso, en los casos de transbordos a otras islas. Podemos distinguir varios circuitos a estas. Cuando la mercancía no llega directamente a la isla de destino, y esto ocurre siempre en la isla de La Gomera y del Hierro. Tendríamos los siguientes circuitos: de muelle y aeropuerto a plataformas logísticas o centros de distribución, donde desde ahí se suministra a la propia isla de llegada, completándola, lógicamente, con las mercancías ya existentes, o de suministro directamente a otra isla. O también desde los muelles y aeropuertos a otras islas. Puede ser del mismo muelle o, en el peor de los casos, además, tener que salir hacia otro muelle o hacia otro aeropuerto. A los costes del transporte de importación, además del coste del medio, el barco, el avión, existen costes como la IEM a determinadas mercancías que se calculan sobre el valor en el puerto, no solo el valor de la mercancía, a la que luego hemos de sumar, además, el arrastre por vía terrestre de esas mercancías y que el valor de dichos arrastres se encuentra normalmente fuera de los radios del puerto, razón esta por la que su coste se incrementa. Los transportes de mercancías de importación e introducción en las islas no tienen ningún tipo de ayuda o compensación al transporte, tampoco el grueso de mercancías que se transportan en las islas o entre las islas. Hemos de tener en cuenta que el coste del transporte entre islas llega a superar el coste del transporte de Península Canaria y que, por otra parte, entre las islas el transporte de mercancías se realiza en barcos o aviones de carga mixta, pasaje y mercancía, y que, si bien no hay una norma escrita al respecto, sí es cierto que las compañías dan prioridad al transporte de pasajeros y sus vehículos, con lo cual en algunas ocasiones las mercancías quedan fuera. Por otra parte, la alta congestión del tráfico de carreteras como de los accesos a los recintos portuarios, normalmente en el centro de la ciudad, provoca retrasos y excesos de tiempo que conllevan costes. En lo que respecta a las mercancías locales, estas ya se encuentran en Canarias, aunque no olvidemos que todas las empresas de manufacturación y o producción necesitan de inputs de importación y ha expuesto los problemas que estas introducciones representan en las islas. Por otra, los grandes centros de producción y transformación se encuentran principalmente en las islas capitales de provincia, razón esta por la que el transporte sigue siendo vital, en este caso en el tráfico interinsular. Y hemos de preguntarnos al menos cuánto tiempo tarda esto, qué coste conlleva y si esto es asumible. Si el problema es importante y de especial atención en las 2 islas capitales de provincia, el problema es de mayor calado en el resto de las islas. Unas porque no disponen, como antes decía, de líneas marítimas con el exterior de Canarias, como es La Gomera y el Hierro. Otras porque, aún disponiendo de esta, no está garantizada su continuidad. Y tal es el caso del decreto 1516 de 2007, que da por suficiente que existan líneas de obligación de servicios públicos entre Cádiz y Tenerife, Gran Canaria, pero no con el resto de islas, con lo cual estas están sometidas a las islas capitalinas. Y otras porque, disponiendo de líneas marítimas con el exterior, estas no les sirven como única forma de abastecimiento, bien por problemas con los sistemas aduaneros o bien porque su tamaño de mercado no le permite aprovisionarse por contenedor completo. En general y para toda Canarias, esta falta de agilidad y compromiso de las administraciones en el funcionamiento de la operativa de los puertos y aeropuertos de Canarias está restando competitividad a nuestra economía. Provoca en la economía canaria un exceso de stock de mercancías, un sobredimensionamiento de las instalaciones productivas, almacenaje. Todo esto, lógicamente, encarece nuestra cesta de la compra y nuestras exportaciones, a lo que lamentablemente no se les ha dado solución. Es probable que se haya centrado tanto en proteger nuestra economía que se ha escogido el camino más fácil, incrementar los impedimentos, en vez de optimizar y mejorar estos controles necesarios, por otra parte.
controles que por su sistema actual nos aíslan del exterior y ralentizan nuestra propia economía. Por último, hablamos de precios de los transportes. Si bien el transporte de mercancías en el continente se realiza preferentemente en carga rodada, camión, tren, en Canarias el barco es la principal vía de transporte. Por tanto, un sobrecoste respecto al continente, sobrecoste que se duplica cuando hablamos de las islas no capitalinas. En todos los casos existe un transporte adicional, con un sobrecoste extra que se produce por los tráficos de mercancías entre las islas en mayor o menor medida. Sobrecoste que, como antes decía, no está subvencionado o compensado, y que gravan los precios de la cesta de la compra ya no solo para el transporte de las mercancías desde el continente a Canarias, sino además por los continuos flujos que entre las islas se realizan. Recordar que las actuales subvenciones al transporte de mercancías, por una parte las del Ministerio de Fomento, básicamente se tratan sobre materias primas para su transformación en la importación a Canarias, y que por otro lado las del Gobierno de Canarias son exclusivamente para aquellos productos elaborados y o manufacturados en las islas. Por tanto, no subvencionan el resto de mercancías que, por otra parte, sí conforman esa cesta de la compra. Y cuando hablo de cesta de la compra, no solo y exclusivamente me refiero a alimentación. Como pueden observar, por el contenido de estas disposiciones que les he comentado, se subvencionan solo aquellas que han sido elaboradas, como antes decía, en las Islas Canarias. Por tanto, dejando fuera de su alcance el contenido de productos de la cesta de la compra de mayor cantidad. Y esto no deben confundirlo con el autoabastecimiento. Y entiendo que en este sentido ya ustedes tienen el estudio de la Universidad de Laguna sobre este asunto, con lo cual poco más que hablar. Concluyo indicando que esta situación debe ser abordada por ustedes de manera contundente. Toda la maraña que está afectando, que influye en el transporte, que en este breve tiempo he tratado de explicarles, no puede seguir perjudicando a la población de las islas, y es imperativo que se tomen acciones. Por una parte, para resolver la introducción de las mercancías, y por otra, para abaratar los costes de transporte para todas las mercancías. Y finalmente, especial atención a las islas no capitalinas, que por lo que ellos suponen de costes extras. Y recordar que en Canarias es 1 y no 7. De lo que concluyo ya. Por la presentación, pues ahí, como antes les decía, de esos sobrecostes que ya en ese sentido María Dolores explicó o expuso, hablaba de porcentaje, de porcentaje sobre el Producto Interior Bruto. En este caso yo tengo el dato también, que también se dispone del coste, del valor, pero pues yo creo que a veces es más impactante también hablar de precios, hablar de magnitudes económicas, y en este caso, como antes decíamos, el 48% de este sobrecoste es el transporte de las mercancías. En el caso nuestro, en el caso del sector del comercio, y concluyo, ven lo que antes les indicaba, que el transporte de mercancías es el 64%, el stock diferencial el 45%, las instalaciones múltiples el 63%. Todo eso representan 2.934 millones, y fijarse que son el 49% de los sobrecostes, seguidos por la industria con el 25%. Es decir, es el comercio, lógicamente, en este caso, y en el transporte de mercancías, la que está en mayor manera perjudicada por nuestra situación de insularidad. Gracias. Entramos con la última comparecencia del día de hoy. El señor José Ángel Hernández Ponce, es secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte de Canarias, un actor imprescindible para esta comisión, el poder tener su opinión, y como ya ha visto en los anteriores, tiene un primer turno de 10 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Buenos días. Antes que nada, agradecer la invitación a esta comparecencia. Manifestar como cuestión previa que la institución a la que represento pues engloba a una multitud de sectores del transporte por carretera, y me sería absolutamente imposible dedicar más de 1 minuto y medio a cada uno de ellos. Así que he optado por otra táctica, y es que voy a tratar como una cuestión genérica un problema que entiendo que es básico y que puede ser preliminar a cualquier tipo de decisión o planificación que se pueda intentar afrontar en esta actividad. Voy a hablar de los problemas sistémicos del transporte terrestre en Canarias. Como pueden ver en la ficha que les estoy proyectando, el sector del transporte por carretera es lo que podríamos denominar un sector oculto, y de hecho se ha puesto de manifiesto en esta propia comisión, donde el representante que en la primera comparecencia lo hacía en nombre del Gobierno de Canarias manifestaba
carecer de datos sobre el transporte terrestre y había acudido como fuente de información a las propias organizaciones empresariales. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que realmente no es que no se conozca el sector del transporte por una falta de interés institucional, que también, sino realmente no se conoce porque es imposible conocerlo. No hay ningún sistema, ninguna fuente administrativa donde se encuentren recopilados, filtrados y tratados los datos básicos de lo que representa el transporte en Canarias. Se desconoce el número de vehículos, número de pasajeros, rutas y flujos de personas y de mercancías, índices de demanda, matriz de oferta y demanda de transporte y, por lo tanto, ante esta circunstancia, la pregunta es en base a qué se ha estado y se está tratando de legislar y planificar en el transporte en nuestra comunidad autónoma. La planificación, a mi juicio, ha tenido o ha atendido básicamente pues a varias circunstancias. En algunos casos a problemas perentorios, como pueden ser circunstancias relacionadas con el precio o con algún problema sectorial con algún servicio. En otros casos a presiones de determinados sectores, pero básicamente a una necesidad de regular un sector o de impulsar un sector, pero sin tener elementos objetivos con los que hacerlo. Esto nos lleva a apuntar a un grave problema que ya señaló el profesor Ginés de Rús en esta misma mesa, y es que para realmente poder llevar un proyecto adelante hace falta dos cosas: una buena planificación y un sistema de evaluación posterior. Si no tenemos datos, si no sabemos qué es lo que estamos gestionando, difícilmente vamos a poder planificarlo, y ese es el resultado que tenemos. Derivado de esta cuestión, se desprende algo importantísimo, y es la escasez endémica de recursos económicos que tiene el sector del transporte. Y esto viene motivado por una especie de pescadilla que se muerde la cola. No tenemos conciencia de qué es el transporte, asignamos unos recursos para que funcione mínimamente, pero realmente no sabemos si son suficientes, si son los necesarios para afrontar todos esos retos que se han venido hablando por comparecientes anteriores: sostenibilidad, modernización, nuevas tecnologías, renovación de flota. ¿Cuánto cuesta eso y a qué vamos a dedicar ese presupuesto? Por lo tanto, es fundamental abordar este problema que estoy poniendo encima de la mesa. De ahí también tenemos otra pata, que es la descoordinación administrativa. Las administraciones públicas en estos momentos en Canarias adolecen de una auténtica ausencia de administración electrónica. Y esta ausencia de administración electrónica tiene varios perfiles. El primero es entre las propias administraciones. La Administración del Estado, llámese Puertos del Estado para el transporte de mercancías o AENA en el caso del transporte de viajeros, no tiene manera de acceder a la información que sobre guaguas, camiones, ambulancias, limusinas o cualquier modalidad de transporte terrestre dispongan los cabildos insulares. Pero no lo pueden hacer porque los sistemas técnicos lo impiden y porque además la Comunidad Autónoma de Canarias, que supuestamente debe ser la tuteladora y coordinadora de esta actividad, prácticamente podríamos decir que carece de Dirección General del Transporte. No hay sistema, no hay datos, no hay conexión y no hay ni siquiera recursos humanos destinados o que pudieran poner en marcha este tipo de circunstancias. La otra arista es el servicio a las empresas y a los ciudadanos. Las empresas hoy día, mayo del 2018, las empresas de transporte tienen que seguir peregrinando documentación, fotocopia en papel en los mostradores de las administraciones de transporte para cualquier tipo de trámite. Eso supone coste de personal, retrasos en la gestión y, además, fundamental, la infradotación técnica de la Administración del Transporte implica retrasos en los trámites. ¿Qué significa un retraso en una autorización de transporte? Que un emprendedor que quiere iniciarse en nuestra actividad invierte en una serie de vehículos y tiene que estar 2 o 3 meses esperando a que las autorizaciones le lleguen y 2 o 3 meses abonando a las letras mensuales de esa inversión en flota. Por lo tanto, como digo, es insoslayable aportar este elemento de los datos. Bueno, sobre un sector oculto o sobre un sector desconocido nos encontramos con una sorpresa, y es que el transporte más la logística, y he sumado transporte y logística porque cada día conforman una actividad realmente única y yo creo que indisoluble, según los datos del propio Gobierno de Canarias, representan el 8,4% sobre el Producto Interior Bruto. Es verdad que el sector estrella es el turismo, que llega a un 34%, pero nos encontramos que luego otros sectores, como la industria, la construcción o la agricultura, se mueven entre el 7, el 4 y el 1%.
¿De dónde sale ese 8,4%? ¿O qué misterio existe para que un sector del que no se conoce nada, del que no tiene posibilidades de administración electrónica y del que realmente no se están aplicando políticas activas, llegue a este nivel de aportación económica? Bueno, pues evidentemente los datos que muestro aquí no han salido de ninguna administración pública, son de elaboración propia en un trabajo de recabación por las diferentes administraciones, pero en conjunto podemos ver que disponemos de casi 80.000 vehículos de transporte público, cerca de 27.000 empresas y 80.000 puestos de trabajo en el sector. Puede parecer una auténtica barbaridad, pero debemos tener en cuenta que la inmensa mayoría de los subsectores del transporte está conformados por operadores individuales, autónomos, empresas de una escasa dimensión, podemos llamarlo microempresas. Podemos destacar circunstancias como que tenemos 5.600 taxis, 14.000 camiones pesados y 5.750 guaguas. Bueno, esto que representa, como decía, el 8,4% del PIB, en realidad simplemente implica un 5% sobre el total de 1.600.000 vehículos que ruedan por nuestras carreteras. ¿Qué derivamos de este dato del 5%? Pues que cuando hablamos de problemas de contaminación, de sostenibilidad, de modernización, etcétera, etcétera, es correcto que el sector del transporte por carretera, el transporte público, debe afrontarlo, pero no debemos olvidar que hay un 95% de vehículos que están circulando que no son de servicio de transporte público, que atienden casi en su totalidad a movilidad individual y que son los que realmente están provocando pues el agotamiento de las vías de circulación, los colapsos que se están viviendo actualmente en muchas de las carreteras de Canarias y, en definitiva, el desgaste de nuestro sistema. En cuanto al transporte público regular de viajeros, entiendo que es el método de transporte más importante y realmente el que debe ser potenciado y primado sobre el resto de las modalidades. ¿Por qué? Es un transporte colectivo. A nivel mundial es obvio e indiscutible que constituye la verdadera salida al desplazamiento del futuro, pero para tener un transporte público adecuado tenemos que ser conscientes que el transporte lo que gestiona es el tiempo de los usuarios. El transporte público no mueve vehículos ni mueve intereses económicos ni nada por el estilo. Se gestiona tiempo de las personas y para gestionar este tiempo hacen falta una serie de herramientas adecuadas que tienen ustedes ahí. Tenemos la necesidad de una velocidad comercial, tecnología de la información para facilitar el acceso y la comodidad del usuario al transporte público, flota renovada, infraestructura, llámense estaciones, paradas adecuadas, política de aparcamientos complementarios. Es imprescindible volver a la planificación, estudios dinámicos sobre las matrices origen-destino de los usuarios. Tendríamos que aspirar a una red única regional donde los pasajeros pudieran trasvasarse entre islas. Ahora que está tan económico el transporte marítimo y aéreo, no hay coordinación ni posibilidad de viajar con un mismo título de transporte en más de una empresa de transporte por carretera. Deberíamos disponer de sistemas de transporte público en las poblaciones de alta densidad. Es importante explorar la coordinación con los servicios del taxi en las rutas de baja demanda y algo de lo que no se ha hablado y que me gustaría avanzar en esta exposición es la necesaria adaptación del sistema a la evolución de la población de personas de movilidad reducida. Pero no me estoy refiriendo a las personas que por algún tipo de patología médica tienen su movilidad reducida. Me estoy refiriendo a que, según todas las estadísticas, en un plazo que oscilará en Canarias entre 5 a 10 años, 1 de cada 3 usuarios del transporte público serán personas de una edad avanzada debido a la evolución de la población. Y eso exigirá una adaptación. Habrá menos gente que podrán ir de pie en las guaguas, requerirán paradas adaptadas y requerirán una infraestructura sobre la que de momento no se está planificando de cara a un corto y medio plazo. En cuanto a los recursos necesarios, me gustaría apuntar la necesidad de una ley de financiación del transporte público. Ya se ha expuesto en esta misma comisión la fluctuación de las aportaciones económicas que han recibido los sistemas públicos de transporte en Canarias. Hemos pasado de un modelo de contrato-programa al convenio, a la subvención, pero todo lo que subyace debajo de estas modalidades de técnica financiera es una inseguridad de qué presupuesto se va a destinar a transporte el año que viene. Actualmente sabemos lo que se va a destinar en el ejercicio 2018 y
Si sale bien los presupuestos generales del Estado, sabremos lo del 2019, pero evidentemente es imposible hacer una planificación a largo plazo por parte de los sistemas de transporte porque no se sabe de qué recursos se va a disponer. Una ley de financiación debe ser un compromiso de todas las administraciones que intervienen, donde se establezcan los costes realmente necesarios y las políticas de a qué se va a destinar esos recursos en el transporte público. Aquí me gustaría señalar dos aspectos. El primero, entiendo que es un error que se ha venido cometiendo y se sigue produciendo en la actualidad, y es que las administraciones públicas confunden la financiación del transporte con el elemento social del transporte. Hay que separar la financiación social de lo que es la financiación del transporte. La política social tendrá que ser asumida por aquellas administraciones responsables de la misma. Es correcto que se trate de ofertar buenas condiciones, incluso gratuitas, a personas desempleadas, personas con algún tipo de patología médica, personas en edad de jubilación o a los colectivos que se pretendan. Pero los recursos del transporte tienen que estar destinados a modernización, renovación de flota, aumento de calidad, velocidad, rapidez y seguridad. Si esos recursos se detraen de estos conceptos para conseguir que sea más asequible a determinados colectivos el sector del transporte, lo que vamos a conseguir es únicamente que utilicen el transporte lo que llamamos pasajeros cautivos, que son los que no pueden optar por otra modalidad de pasajeros. Por ello, las administraciones públicas pues tendrán que decidir entre aplicar recursos a ganar cuota de mercado o aplicar recursos a aplicar políticas de precios que pueden ser a corto plazo un beneficio aparente, pero que no reportan realmente una mejoría en el transporte a largo plazo. Está claro que hay que tener un incentivo para que el transporte público sea asequible, pero no debemos olvidar el otro objetivo. Y finalmente, para terminar con el transporte público de viajeros, me gustaría lanzar lo que yo denomino un reto social. Entre los años 2022 y 2027 vencen los contratos concesionales de Canarias, es decir, hay que sacar a concurso público el sistema de transporte regular en las diferentes islas. Estamos hablando de 1.300 vehículos, unos 3.100 trabajadores que actualmente pues tienen un horizonte en torno a unos 10 años vistas en el mejor de los casos, del que no se sabe cuál va a ser su futuro. Y hay algunas medidas imprescindibles en las que podría trabajar incluso esta Cámara, como son el fortalecimiento del tejido empresarial para que sea competitivo. Las empresas canarias son absolutamente deficitarias por la propia idiosincrasia del mercado. La inversión en vehículos, en personal e infraestructura es la misma que en territorio continental, pero la amortización requiere el triple de tiempo, con lo cual tenemos flotas más antiguas y una capacidad competitiva absolutamente mermada respecto a la posibilidad de enfrentarnos a un concurso de contratación. Y por otra parte hay un aspecto social, por eso lo llamaba reto social. Estos 3.100 trabajadores de puestos directos no saben qué va a ser de su vida después del 2022 y hay medidas, estimo que bastante sencillas, como la incorporación en la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de una cláusula que garantice, o mejor dicho, que obligue a la subrogación del personal por aquellos nuevos adjudicatarios de los servicios públicos de transporte cuando estos sean sometidos a procesos de concurso. No me puedo resistir a hacer un apunte sobre los sistemas de alta capacidad y concretamente me gustaría hablar del tren y el BRT. En cuanto al tren, las empresas de transporte público no terminamos de creerlo. Como modalidad de transporte ni estamos a favor ni en contra. Nos parece un modo adecuado siempre y cuando se den las condiciones que lo justifiquen. Y hasta ahora ni por nuestros medios hemos conseguido obtener datos que nos justifiquen la conveniencia o la pertinencia de un sistema ferroviario en Canarias, ni tampoco hemos conseguido que aquellas administraciones que los promueven pongan a nuestra disposición aquellos datos. La semana pasada se celebraban unas jornadas propiciadas por el Gobierno de Canarias acerca de los carriles bus-BAO, tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, y las propias universidades, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la de La Laguna, en vivo y en directo manifestaron frente a los representantes de los cabildos que les gustaría disponer de unos datos que están hartos de pedir y que nadie termina de poner a disposición. El planteamiento de los cabildos es que el tren se justifica por sí solo y que ya cuando se implante nos explicarán cuáles son los datos que lo justifican. Evidentemente no podemos compartir ese planteamiento. Estamos hablando de casi 5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros
que ahora mismo no se sabe dónde están. Es verdad que se están gastando en torno a 25 millones por cada isla capitalina en lo que son los proyectos, pero evidentemente nos gustaría poder aportar otras posibles proyectos en los que gastar, no digo 5.000 millones, sino el 10% de estos 5.000 millones. Y un ejemplo lo tenemos en el BRT, la famosa Metro Guagua de Las Palmas, un proyecto de 100 millones de euros, de los cuales 50 van al sistema de transporte y 50 a la modificación de la ciudad para poder adaptar un elemento de transporte con plataforma reservada. Frente a 300 millones del tranvía de Tenerife o los 5.000 millones del resto de los proyectos ferroviarios, creemos que hay otras alternativas bastante más abordables, máxime teniendo en cuenta que la poca información a la que hemos tenido acceso respecto del transporte ferroviario está basada en datos que datan del año 1998 a 2012 y en ninguno de los casos, ninguna de la información que existe publicada sobre los trenes tiene en cuenta los efectos positivos que podría implicar en el sistema de transporte público la adopción de medidas como prioridad semafórica, plataformas exclusivas, carriles busbados y otras más que podrían hacer mucho más ágil el sistema de guaguas y por lo tanto menor el diferencial. En cuanto al resto de los sectores del transporte, como puede ser el discrecional de viajeros, el de mercancías y demás, solamente voy a dar unas cifras muy brevemente que pudieran, si acaso, suscitar algún tipo de pregunta posterior. El transporte discrecional de viajeros mueve en torno a 25 millones de pasajeros en el transporte turístico, unos 9 millones de pasajeros en el transporte escolar, lo que podemos comparar con el torno de 100 millones de pasajeros que mueve el transporte público colectivo. Por lo tanto, hay una red de sistemas de transporte público en sus diferentes modalidades en las cuales pues movemos un número de pasajeros ciertamente importante. En cuanto al transporte de mercancías, bueno, se caracteriza, como decía, por la falta de datos, pero sobre todo nos preocupan algunas cuestiones. Una, la escasez de infraestructuras que atiendan al transporte de mercancías en puntos estratégicos como los puertos de Canarias. Igual que los aeropuertos tienen zonas para la operatividad de las guaguas, no existe ninguna zona para la operatividad de camiones que sirven de servicio complementario a los puertos de Canarias. Con lo cual, tal como decía el ponente anterior, la logística es fundamental para el impulso de la economía. Baste decir que en el puerto de La Luz y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se mueven en torno a 500 camiones pesados diarios en cada uno de ellos, que carecen de ningún tipo de hub ni de zona de operatividad dentro de los puertos. Bueno, muchísimas gracias y espero que en la fase de preguntas podamos ampliar este tipo de información. Muchísimas gracias, señor Hernández. Ha sido un placer escucharle. Gracias por el tiempo que ha puesto a su disposición a este Parlamento y esperamos que sus intervenciones, al igual que el resto de los comparecientes, sirvan para mejorar el transporte en las Islas Canarias. Se levanta la sesión. Muchas gracias.